¿Bien? Muy bien. Pues hoy continúo y termino con mi tema sobre el perdón. Había pensado que iba a seguir una semana más, pero hasta hoy termina. Los temas anteriores hablé sobre cómo muchas veces nuestra reacción a los acontecimientos nos lleva a no perdonar y cómo eso puede causar consecuencias fatales en nuestra vida. Yo sé que la palabra consecuencia fatal suena fuerte, pero es real, desgraciadamente. El perdón tiene que ver con la buena administración del corazón, nos ahorra el gasto del enojo, el costo del odio y el desperdicio del espíritu. Nuestro futuro no debe ser afectado, desperdiciado u oscurecido por lo que otra persona nos hizo en el pasado, a menos que nosotros se lo permitamos. La ley del perdón significa que podemos perdonar lo imperdonable, porque Dios nos ha perdonado a nosotros lo imperdonable, y por lo tanto podemos y necesitamos perdonar de la misma forma que Dios nos perdona. Perdonar es tomar la decisión de abandonar el resentimiento y cualquier sentimiento de venganza. Perdonar es decidir abrir la cárcel. Es la decisión de condonar y perdonar la deuda de lo que te hicieron, lo que te quitaron, lo que te defraudaron, lo que te hirieron. Porque perdonar es una decisión. Martin Luther King dijo, el perdón no es un acto ocasional, es una actitud constante. A veces batallamos para verlo así, pero es una actitud. Perdonar es una actitud, pudiéramos decir que es incluso una predisposición, ¿sí? Hay muchas cosas a las que estamos predispuestos, ¿verdad? Espero que estemos predispuestos a que si nos tropezamos vamos a tratar de sostenernos o de meter las manos. Esa es una forma en la que estamos predispuestos, generalmente lo hacemos. El perdón es similar. Necesitamos estar predispuestos a perdonar. Es como Dios lo hace. Perdonar mejora nuestra salud, disminuye la depresión, aplaca el estrés y nos libera de ataduras que nunca imaginamos que tendríamos. No perdonar nos cuesta cargar constantemente con ese enojo y amargura que hemos estado llevando encima. No perdonar nos va a afectar por el resto del tiempo que sigamos sin perdonar y hará que nuestra vida esté envuelta en el pasado y va a impedir que disfrutemos el futuro. Nos puede provocar depresión, ansiedad, sentimientos de vacío, falta de sentido en la vida y además va a hacer que perdamos el valor de enriquecernos al establecer nuevas relaciones que sean saludables con otras personas. Dios decidió perdonarnos a nosotros. Dios vio nuestra necesidad, nuestra debilidad, nuestra terquedad y decidió perdonarnos. Decidió cancelar la deuda por nuestros pecados, aún mucho antes que nosotros los hubiéramos cometido. Donde nuestro pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. De la misma forma en la que Dios decidió perdonarnos, Él nos llama para que nosotros también perdonemos a los demás. Estando conscientes de una cosa, de que los demás
a quienes perdonemos van a volver a pecar contra nosotros. No porque ya lo estén planeando, sino porque es parte de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Ahora, al decir esto, no lo digo para justificar a los demás, sino para ayudarnos a entender que, al igual que nosotros, cuando pedimos perdón, Dios nos perdona sabiendo que vamos a volver a pecar. Y vamos a volver a pecar no porque lo planeamos así, sino porque es nuestra naturaleza y constantemente fallamos al igual que los demás. Así como nosotros necesitamos constantemente venir a la presencia de Dios pidiendo su perdón. También los demás, y es importante que reaccionemos como Dios lo hace, en lugar de reaccionar agrediendo, atacando a los demás con resentimientos o palabras o acciones ásperas, en lugar de reaccionar incluso contra nosotros mismos guardando rencores y amarguras o sentimientos nocivos para nuestra vida física, emocional y espiritualmente, necesitamos estar conscientes de eso. Efesios 4:31. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Colosenses, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Otra parte del perdón nos exige que dejemos de sentirnos como víctimas, porque con esa posición nos da a nosotros la excusa para ser ineficientes en el futuro. Necesitamos soltar el poder que le hemos dado a esa persona que nos ofendió. Cuando esto suceda, nuestra vida, en lugar de ser definida por el daño que nos hicieron y por quienes nos hicieron daño, va a ser definida por la ley del perdón. Mantener la actitud de víctima es una manera de forzar a la gente a vernos a través de la lente de nuestra herida, de nuestro trauma, de lo que nos pasó. Es una forma en la que indirectamente le decimos a la gente cómo debe de vernos para que también ellos nos puedan justificar lo que hacemos, decimos, dejamos de hacer, para justificar nuestras reacciones o incluso nuestro mal carácter, o también incluso nuestros pecados y faltas. Los eventos del pasado nos pueden producir amargura o nos pueden ayudar a madurar. Nos pueden ayudar a ser mejores o nos pueden ayudar a ser peores. El maligno va a buscar usarlos para destruirnos, porque el maligno vino a destruir, a robar, a matar. Sin embargo, Dios buscará usarlos para edificarnos y fortalecernos. El diablo buscará matarnos, mientras que Dios usará exactamente los mismos acontecimientos para darnos vida y demostrarnos su vida en abundancia. Se dice de un hombre que tuvo hijos gemelos. Este hombre era alcohólico, era sumamente violento y agresivo y abusivo en todas las formas que uno se pueda imaginar. Pasaron los años y su esposa murió. Sus hijos crecieron. Uno de sus hijos se convirtió en un alcohólico igual que él, exactamente la misma cosa, una réplica. El otro hijo se convirtió en un hombre de éxito, un hombre de negocios exitoso. Un día, cuando a los dos les preguntaron cuál creían que había sido la causa de que ellos fueran así, el alcohólico dijo: por causa de mi padre. Y el hombre de negocios dijo: por causa de mi padre. Exactamente lo mismo, la misma causa. ¿Cuál fue la diferencia?
la reacción ante los acontecimientos. La decisión de perdonar o no perdonar. Efesios 4:36 dice, 4:26, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Nadie en esta vida nos ha hecho tanto daño como nuestros propios pensamientos. Tal vez nosotros hemos vivido creyendo que la persona que nos hirió o nos hizo algo o nos hizo daño es quien nos ha causado el peor de los daños. Sin embargo, no es así. Lo que ha sido es lo que hemos permitido a nuestra mente, los pensamientos a los que hemos dado lugar y que nos han impedido perdonar esos eventos del pasado. Nos hemos aferrado a cargas pesadas de pecado y culpa, cargas por las que Jesús ya pagó en la cruz. Nos hemos aferrado a sentimientos de tristeza, dolor, amargura y resentimiento que lejos de ayudarnos, nos siguen provocando más daño. Nos hemos aferrado a mantener a esas personas en una cárcel sin darnos cuenta que al hacer eso somos nosotros mismos los que nos encerramos en prisiones de tristeza y dolor por nuestra falta de perdón hacia los demás. Se dice de una mujer que en una ocasión que iba caminando a un lado del camino y llevaba cargado un bulto de leña. ¿Han cargado leña? Pesa la leña, pesa. Ella llevaba un bulto de leña cargado. Pasa un hombre en una camioneta a un lado del camino y la ve, y ve cómo va batallando con la carga. Entonces el hombre se detiene y le dice, ¿me puedo dar un ride? Y dice la señora, bueno, está bien. Ya el hombre la ayuda a subir la leña y ella se sube también en la parte de atrás de la camioneta, una camioneta, una pickup. Entonces el hombre empieza a manejar y un poco más adelante se da cuenta que la mujer sigue cargando la leña. El hombre se detiene y le dice, ¿por qué no deja la leña a un lado? ¿Por qué no disfruta el paseo? Y la mujer dice, gracias, ya con que me lleve a mí, yo cargo mi leña. Así somos nosotros muchas veces. Ya con que me perdones a mí, Señor, yo sigo cargando con la falta de perdón hacia los demás. ¿Me explico? Muchas veces así reaccionamos. Jesús viene a nuestra vida, nos da su perdón. Su perdón es tan abundante que hasta podemos perdonar a los demás. Por eso Jesús dice que si no perdonamos a los demás, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar a nosotros, puesto que esas ofensas que hicieron en nuestra contra se quedan como parte de nuestra vida y nos impiden vivir y disfrutar la vida abundante que tenemos en Cristo. Muchas veces nosotros nos resistimos y decidimos continuar llevando esa carga encima de nosotros. Pero cuando decidimos perdonar a los demás, entonces permitimos que el perdón de Dios fluya a través de nosotros para que esas personas también sean perdonadas. Nos aferramos a cargas que no necesitamos llevar encima, a recuerdos que solamente nos hacen daño y a eventos que nos causaron heridas y que al recordarlos solamente causan que esas heridas sigan abiertas. Mucha gente a nuestro alrededor, muchas veces nosotros incluidos, no podemos dar el siguiente paso en nuestra relación con Dios por falta de perdón hacia los demás. Por lo mismo, muchas veces no logramos seguir avanzando en la vida y vivimos rodeados de relaciones rotas, de matrimonios rotos y disfuncionales, porque no podemos y no decidimos perdonar lo que nos ha sucedido en el pasado. ¿Se acuerdan de la película del Rey León? ¿La vieron? ¿Se acuerdan que el tío
¿Cómo se llamaba el tío? El tío malo. ¿Sí? No. El tío malo. Lo dejamos en el tío malo, ¿eh? El tío malo, el rey león se llama Mufasa, ¿cierto? Y el malo, el tío malo le hace creer a Simba, que era el heredero del trono, que por su culpa su papá había muerto. Entonces Simba no soporta la culpa y se va, huye. Ya crecido, después de los años, Simba por allá en el exilio se encuentra con el chango. ¿Cómo se llamaba el chango? Rafiki. Se encuentra con Rafiki, que era el sabio, el consejero del rey. Y cuando se encuentran, sopla el viento y dice, el clima cambia. Y hablan, bueno, dice Rafiki, el cambio es bueno. Entonces, conforme la conversación, dice Simba, sí, el pasado duele. Hablan del regreso de Simba para tomar su posesión como rey. Dice, el pasado duele y si regreso, tendré que enfrentarlo. Y es algo a lo que le he estado huyendo por mucho tiempo. ¿Se acuerdan qué hace Rafiki después de eso? Le da un garrotazo en la cabeza. ¡Pum! Y dice Simba, duele. Y dice Rafiki, sí, pero no importa, porque está en el pasado. El pasado duele, el pasado puede doler, dice. Pero ahora lo único que puedes hacer es huir del pasado o enfrentarlo. Entonces, o aprender de él, perdón. Entonces Rafiki agarra su garrote y le tira otro golpe. ¿Y qué hace Simba? Lo esquiva. Entonces le dice, ¿ahora qué vas a hacer? Le dice Rafiki a Simba. Dice, bueno, primero te quito tu bastón. Y le quita el bastón y empieza a correr. Dice, ¿qué vas a hacer? Dice, voy a regresar. Voy a regresar. Y Rafiki empieza a celebrar porque Simba aprende su lección, y regresa, a pesar del pasado que lo ha estado persiguiendo. Él decide regresar y ser aquello para lo que había nacido. Él nació para ser un rey y regresa para ser un rey. Dios nos creó a nosotros con el propósito de ser libres, de ser de bendición, de ser recipientes de su amor, de su perdón, de su gracia, de su misericordia y de ser medios por los cuales ese amor, misericordia, gracia y perdón fluya para otras personas también. Muchas veces nuestra falta de perdón nos impide desarrollar el potencial que Dios nos ha dado. Y nosotros, por nuestra falta de perdón, le impedimos a Dios completar su plan, perfeccionar su plan que Él hizo para nuestra vida. El perdón, con esto voy a terminar, el perdón no es una emoción. Mucha gente vive atada porque cuando se trata el tema del perdón dice, es que no siento hacerlo. Pero el perdón no se trata de sentirlo. Perdonar, mucho más que una emoción, es una decisión que nosotros tomamos. Así como decidimos abrir la puerta de la casa para entrar, no importa si sentimos o no, decidimos abrirla, entramos. Así el perdón es una decisión que tomamos. Perdonar es abrir esa reja y liberar a esa persona o a esas personas que tenemos atada porque nos hizo daño. Cuando realmente nosotros mismos estamos atados a eso mismo también.
Necesitamos cortar con eso, necesitamos impedir que eso nos siga envenenando, necesitamos dejar ese dolor y esa herida en ese lugar del pasado donde sucedió para poder ser libres, porque Jesús ya pagó, Jesús ya nos perdonó, Jesús hizo disponible para nosotros su perdón, y ese perdón no solo alcanza para nosotros mismos, pero también alcanza para que nosotros podamos perdonar a los demás. Donde nuestro pecado fue abundante, su amor, su gracia y su perdón sobreabundaron. Mateo capítulo 11, versículos 25 y 26 dice: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Pero si ustedes se niegan a perdonar, su Padre que está en el cielo no les perdonará sus pecados. Oremos. Muchas gracias, Señor, por tu perdón. Muchas gracias por tu amor inagotable, incambiable, eterno, tu amor precioso y verdadero. Ayúdanos para que podamos decidir las cosas como tú deseas que las decidamos. Ayúdanos para que podamos disponernos y dar los pasos que necesitamos dar para desarrollar el potencial con el cual tú nos creaste. No queremos vivir atados a cuestiones del pasado que solo nos impiden y nos estancan. No queremos vivir una vida a menos que sea la vida con el potencial que tú nos has dado. Ponemos en tus manos, Señor, todo nuestro ser, nuestras dudas, nuestros dolores, nuestras heridas. Te rogamos que nos bendigas. Nuestra vida entera la ofrendamos a ti, rogándote que hagas tu voluntad. Gracias, Señor. Bendice esta semana que inicia, bendice a cada uno en sus diferentes actividades. Ayúdanos, Señor, para que no vivamos bajo estrés, pero bajo tu gracia y tu paz, envueltos en tu consuelo y fortaleza. Y permítenos que seamos de bendición a donde quiera que vamos. En el nombre de Jesús. Amén. Una cosa más. Tal vez recuerdan la historia de Simón. Lo comenté hace ratito, me gustaría mencionarlo otra vez. Después de uno de los sermones de Jesús, Simón, un fariseo, invita a Jesús a cenar a su casa, una cena especial. La costumbre judía era que al llegar a un invitado a casa, el dueño le daba la bienvenida con un beso, generalmente en ambas mejillas. Después, en las casas ricas tenían un esclavo designado que se dedicaba a lavar los pies de los invitados. En otras palabras, era un experto en eso. Tenía su función especial. Otra costumbre para dar una mejor bienvenida era derramar aceite perfumado sobre la cabeza del huésped. Llega Jesús a la casa de Simón, donde se suponía que iba a ser tratado así, y ninguna de esas cosas es hecha. Nada. Lo trata, pudiéramos decir, como un esclavo, porque no le da ningún trato de huésped. Llega Jesús, se acomoda, pero justo con él llega una mujer que no tenía buena fama. Aparentemente había sido prostituta o era prostituta. Llega la mujer, se tira a los pies de Jesús,
lava los pies de Jesús con sus lágrimas, los seca con su cabello y derrama perfume sobre Jesús. Debo decirles que ese perfume para esa mujer puede ser que haya sido su herencia. Las madres de familia judías tenían la costumbre de darle a sus hijas un perfume como herencia. Pero era un recipiente especial, es decir, no había recipientes idénticos, era un recipiente único que contenía ese perfume y que representaba la esencia de esta mujer. Ese perfume ellas lo usaban el día de su noche de bodas. Ella ya no podía esperar algo así por su oficio, pero ella derrama ese perfume sobre Jesús. Lo reconoce como el amor de su vida. Entonces Simón duda y dice, en su mente dice, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. ¿Se dan cuenta del juego de palabras? Me encanta la reacción de Jesús. No tuvo que oír palabras, oyó pensamientos. Y le dice, Simón, tengo algo que contarte. Un hombre tenía 2 deudores. Uno le debía 50 monedas de plata y otro le debía 500. Como ninguno pudo pagar, le perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál crees que va a estar más agradecido? Pues supongo que el que le perdonó más, dijo. Dice, ¿juzgas bien? Juzgas bien. Llegué a tu casa, no me diste beso. Esta mujer me ha estado besando los pies desde que llegué. No me diste agua para lavarme los pies. Esta mujer me ha estado lavando los pies con sus lágrimas y secándolos con sus cabellos. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta mujer ha derramado perfume sobre mi cabeza. Por eso te digo que a quien mucho se le perdona, mucho amor muestra. Hemos sido perdonados, gracias a Dios. Busquemos oportunidades para mostrar el amor que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Sale? Que Dios les bendiga. Ya terminamos, de veras. Si alguien desea oración, podemos orar. ¿Sí? Quiero darle gracias a Dios. Ajá. Por toda su bendición. Porque yo he tenido dolor de muelas muy fuertes. Y no tengo seguro social, ni dinero para arreglar los dientes. Y yo le decía, Señor, no puedo estar tomando pastillas para mí. Y cuando yo llegué, escuché que daban ese servicio dental. Y le dije, Señor, esta es tu respuesta. Y hice una cita y me acaban de atender el viernes pasado. Y me pusieron otra cita para continuar. Y me dijo el doctor que me las traía todas quebradas, destapadas de momento. Y le quiero dar muchas gracias a mi Señor porque Él provee, Él es el proveedor, Él es bueno. Y nunca nos deja de su mano, y a veces son pruebas que tenemos que pasar en las dificultades. Pero el Señor siempre responde las oraciones. Y le quiero dar gracias al Señor. Gracias a Dios. Porque ya me están atendiendo. Gracias a Dios. Usted dijo algo muy clave. El Señor siempre responde nuestras oraciones. Hay que recordarlo. Gracias a Dios. Bueno.